pero que no se nos olvide lo que María nos enseñó en vida y el papel de María en vida. El papel de María en la vida era estar señalando a Jesús. María se hizo nada. Voluntariamente, María se hizo nada. María pasó hasta en los evangelios. ¿Vosotros creéis que en los evangelios pasó desapercibida porque sí? No, pasó desapercibida por voluntad propia. Porque ella en realidad, justamente en ese papel de madre, ¿qué es lo que te hace una madre? Una madre te lleva, una madre te guía, una madre tal, pero una madre siempre da el paso atrás. Una madre hace así, empuja a su hijo al frente del escenario y ella se esconde detrás del telón. Esa es la verdadera humildad. Esa es la humildad del fiel, la humildad del creyente. Aquí no es ni el programa de Cruz, ni el otro, ni el otro, ni este cardenal, ni esta iglesia, ni esta parroquia, ni este grupo. No. Aquí es la iglesia y es Cristo. Y todos los demás un paso atrás, detrás del telón. Esa es la verdadera humildad. Esa ha sido también la humildad de todos los santos. La misma humildad que nos han enseñado siempre. Entonces, nosotros en nuestro amor a nuestra madre, evidentemente, la exaltamos. Sabéis que yo también he dicho muchas veces que nos pasamos a veces. ¿Para qué nos vamos a engañar? Nos pasamos, pero bueno, es que nos pasamos también con nuestras madres en la tierra, o sea, tampoco es que somos los hispanos somos como muy de pasarnos con nuestras madres, ¿no? Porque, oye, puestos a exagerar, pues aquí exageramos un montón, ¿no? Pero bien, ahora bien, yo estoy convencida que no hay ningún católico piensa que cuando se dice María medianera o mediadora de todas las gracias, es que María tiene las gracias aquí en un bolso, ¿no? Entonces ella las va. Porque no, Dios, no, Padre, no. Tú no puedes repartir ninguna. Jesús, tú tampoco, hijo mío, no. Tú dámelas todas a mí, que yo me las meto en el bolso de Mary Poppins y las voy repartiendo. Creo que no hay ninguno que lo piense así. Ahora bien, cuando se declara un dogma o cuando se está haciendo teología, los términos tienen que ser muy precisos. Y si nosotros decimos mediadora de todas las gracias, nosotros estamos siendo antibíblicos. Ya está, Cruz, ¿para qué dices? Ya estás diciendo barbaridades, Cruz, ya estás tú con tus cosas. San Pablo nos enseña que el único mediador es Cristo. ¿De acuerdo? El único mediador es Cristo. Entonces, ese es uno de esos típicos títulos que nosotros le damos a la Virgen, queriendo decir algo, pero que en realidad las palabras están diciendo algo muy distinto a nivel teológico. Por eso la Iglesia quiere corregirlo. Por eso la Iglesia dice, no, chicos, no. O sea, mediador solo hay uno, nuestro Señor Jesucristo. No hay más. Intercesoras, sí. Distribuidora, no. María no tiene la llave del almacén. Hombre, yo ya sabéis que tengo la de San Pedro, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿no? Pero María no tiene así, ¿no? Que el Padre y el Hijo, nada, te las ponen allí, entonces ella es la que se dedica a repartirlas. No, eso no es así. Y justamente eso es lo que está diciendo la Iglesia. No podemos utilizar el título medianera o mediadora de todas las gracias, porque con ello lo que estamos diciendo es que la gracia va a depender de María y no que la gracia justamente depende de Dios. La gracia es de la Santísima Trinidad. Que Dios utiliza vehículos para, ya lo sabemos de sobra, a ella, a los santos, a los ángeles, lo sabemos. A Dios le encanta servirse de eso, pero estaríamos diciendo que la iniciativa, que el origen de la gracia ya no estaría en Dios, sino estaría en la Virgen María. Por eso ese título es un error. Por eso ese título sí que es un título que no debemos usar y que debemos de empezar a quitar. El de medianera de todas las gracias. Evidentemente, vuelvo a lo mismo, nosotros los católicos sabemos el sentido con el que lo decimos, pero aun sabiendo el sentido con el que lo decimos, nuestra expresión ni siquiera es correcta teológicamente. Ni siquiera es correcta teológicamente. Y mucho menos bíblicamente. O sea, es de estas veces que las expresiones no son las más adecuadas. No son las más adecuadas. Se han empezado a usar una serie de expresiones que no son las que corresponderían. Quizá porque no encontramos
a lo mejor la palabra más exacta para poder decir lo que queremos decir, ¿no? Que es la intercesora number one. De acuerdo, y la intercesión de ella es súper especial. No tiene que ver con la intercesión de cualquier otro santo, por supuesto, de acuerdo. Pero la palabra conlleva problemas teológicos. ¿Mm? Sí, los Jesús, sí. Es que esto es lo que nosotros creemos, ¿vale? Esto es lo que creemos los católicos. Correctísimo, correctísimo. Que puede usarse sentido participativo. María intercede y distribuye gracias por voluntad de Dios, siempre dependiente de la única mediación de Jesucristo. Eso es lo que nosotros creemos. Voluntad de Dios, el mediador es Cristo, y a partir de ahí, si es voluntad de Dios, ella va a repartir las gracias. Pero claro, eso, mediadora, teológicamente lleva problemas. Y entonces, eso, claro, cuando es verdad que nosotros en las palabras, la Iglesia Católica en las palabras no es que las palabras tienen un sentido unívoco, ¿no? Siempre las palabras se abren, es cierto. Pero también es cierto que teológicamente hay términos que precisamente nosotros por respeto, por lo que es la función de nuestro Señor Jesucristo, hay términos y hay títulos que son cristológicos y que no se usan para nadie más. Y mediador es un título de Cristo. Es un título de Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Que bien, nosotros en nuestra piedad popular vamos a poder decir mediadora o medianera de todas las gracias, siempre teniendo en cuenta lo que estamos explicando. Que de ella, o sea, que ella se lo pide a nuestro Señor Jesucristo es quien media entre Dios y nosotros. Y por voluntad de Dios, entonces la gracia es a través de María, o a través de otro santo, o a través del otro. ¿Mm? Pero, teológicamente, esto ya se lo vienen diciendo a los teólogos hace un tiempo, ¿vale? Es necesario encontrar otros términos más adecuados, porque además el de mediador, el único mediador es Cristo. ¿Cuántas veces no lo decimos? El único mediador es Cristo. Lo dice San Pablo en las Escrituras. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que encontrar un término más apropiado a lo que realmente queremos expresar, porque también es algo muy propio de la Iglesia Católica y de toda la historia teológica de la Iglesia Católica y sobre todo de la historia de los dogmas. Cuando la Iglesia promulga un dogma, quiere enseñar algo. Entonces, por eso también la palabra que se utilice es muy importante, porque tiene que recoger en sí la enseñanza, o el concepto tiene que llevar a la enseñanza que la Iglesia quiere dar. Entonces, el título de mediadora, así, o comediadora también, como también dicen, bueno, la Iglesia estima que no es el más preciso y que no es el más correcto. ¿Qué duda cabe además ante un mundo en el que estamos? Pues bueno, que por suerte o por desgracia, los únicos cristianos no somos los católicos y que sobre nosotros sí que cae de un modo muchísimo más grande que sobre el resto, ¿de acuerdo? El luchar por esa unidad. El poner siempre la balanza, esto va a facilitar o no va a facilitar también ese trato con los hermanos, esa comprensión por parte de ellos, o los va a echar más lejos y no van siquiera a escuchar. Es algo también importante. Entonces, bueno, pues por estas razones la Iglesia dice, bueno, señores, maticemos. Bien. Bien, y ahora viene el del espoleo. Me acuerdo todavía, pobrecito el Papa Francisco, cuando él dijo, no, porque María no es corredentora, no se va a hacer otro dogma. Lo que se montó, lo que lo atacaron, lo que... bueno, un poco menos, claro, el hereje de los herejes, acordaos, el hereje de los herejes. Pero es que esta gente suele tener siempre mala memoria. Veréis, ya en el Concilio Vaticano II se planteó el tema de llamarla a María Corredentora. Y entonces ya se desechó. Ya allí, para los que no lo sepáis, ya allí los obispos, el colegio episcopal, el colegio apostólico, reunido en concilio, asistido por el Espíritu Santo, se planteó el tema de llamar a María corredentora o no corredentora, y ya entonces se desechó. Esto tiene también sus motivos. La primera vez que se empieza a usarse el título de María como en relación a la redención o a la corredención, realmente en el siglo X se le empezó a llamar a María redentora.
a ver, en un contexto, pues, de expresiones de santos, de poemas, de tal, queriendo empezar a mostrar ese papel que la Virgen María, la Santísima Virgen María, nuestra Santísima Madre, tiene y ha tenido en el plan de salvación de Dios. Pero bueno, entonces no había esos problemas. Había una única iglesia. Nadie se peleaba, todo el mundo sabía de lo que estábamos hablando, entonces no pasaba nada, porque a nadie se le ocurría decir que se estaba poniendo a María a nivel de Dios. A nadie se le ocurría ni decirlo ni pensarlo, que es lo más grave. Bueno, después se fue modificando y ya desde el siglo XIII, y a través de toda la Edad Media, en el siglo XV y eso, los santos a nivel pues, de poemas y de cosas. Sabéis, los escritos místicos, también sabéis lo exageradísimos que son en la forma de hablar. ¿Eso quiere decir que hay que coger esas cosas literales? No, no, no. Son cuestiones para expresar de un modo muy intenso determinadas realidades. Bueno, pues se le llamaba corredentora. Ahora bien, estamos en un problema similar. Bueno, ya os he dicho, el Concilio Vaticano II dijo que no. Entonces, el primer papa que empezó a hablar de María como corredentora fue San Juan Pablo II. No sé si lo dijo 6 o 7 veces o una cosa así. Pero lo ponía siempre en el contexto que es, ¿de acuerdo? En el contexto que es. Después, el Papa Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, espérate, el Papa Benedicto XVI, estando ya en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe con el Papa San Juan Pablo II, entonces la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿vale? Ya dijo ahí que la teología para ese dogma estaba todavía inmadura, que el dogma tal y como lo pedía un sector, esa proclamación de ese quinto dogma de María corredentora no se podía hacer. No era correcto, de esa manera no era correcto. Y que la teología estaba todavía en desarrollo. La teología no estaba todavía plenamente madura para hacer la proclamación de un nuevo dogma mariano. Después lo volvió a decir, siendo ya papa. Siendo papa, el Papa Benedicto XVI hizo esas mismas declaraciones. Nadie se tiró de los pelos, ¿eh? No le apalearon, cuidado. Pero llegó el Papa Francisco, repitió lo que había dicho el Papa Benedicto XVI y el Papa San Juan Pablo II, porque todavía la gente no se ha enterado que en casi los 12 años de papado del Papa Francisco, lo que hizo fue constantemente beber de San Juan Pablo II de Benedicto XVI. ¡Pum! Y lo plantaba al mundo, con las palabras del sí, con la forma del sí. Pero lo que ya venía de ellos dos. Bueno, pues eso parece que has pasado siempre muy desapercibido, ¿no? Pues en este caso igual. Se le echaron que lo linchaban. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Pero linchado, ¿eh? Ahí fue un linchamiento. Porque el Papa no es mariano, porque el Papa no cree en la Virgen María. Madre mía, y el Papa era mariano hasta la médula. El Papa era mariano hasta la médula. Pero había que decir que el Papa Francisco ni era mariano ni creía en la Virgen, porque a él le tocó decir, bueno, cuidado con el tema de Medjugorje, porque el tema de Medjugorje tenía también sus cosas, cuidado con esto, cuidado con... no se puede decir porque inmediatamente te cogen aquí el garrote, no el santo garrote, que es el que tenemos nosotros, ellos te cogen el garrote de verdad, o sea, el hachazo, ¡chaca! Y a cortar cabezas. A cortar cabezas. Bien. El tema de la corredención. El tema de la corredención, el problema es que no tenemos una palabra, nos pasa lo mismo, y lo llevan los papas diciéndose a los teólogos, no estamos encontrando todavía una palabra adecuada. Pero el tema de la corredención es un tema que cualquier cristiano que haya estudiado patrística, que se haya metido de verdad en lo que es la iglesia primitiva, como deberían hacer los protestantes que tanto están aquí protestando y que tanto han hecho programas hablando de cómo... No escuchéis el programa de Néstor Díaz, porque no se puede escuchar a un teólogo diciendo más tonterías juntas de las que ha dicho él en el programa de si María era corredentora o no. De verdad, o sea, es que esto es zapatero a tus zapatos. Néstor, dedícate a lo tuyo. No te pongas a hablar de lo que no entiendes y de lo que no sabes. Pero bueno, a lo que vamos. Todo aquel que de verdad quiere estudiar los orígenes de la iglesia y quiere estudiar y conocer los fundamentos de la iglesia y la fe que se tenía en la primera iglesia, se va a encontrar con que en la patrística el papel de la participación, de la colaboración
Indispensable, llegan a decir. Ahí sí dicen necesaria, como decía nuestro amigo Mateo. Indispensable y necesaria de la Virgen María en el plan de salvación. Esto está por todas partes, o sea, es algo que no puedes negar. No puedes pasártelo por alto, no puedes decir, bueno, María solamente dijo sí, ya está, total, tampoco va a decir, total, solo dijo sí. Claro, pero ellos te enseñan que de ese sí dependía la salvación del mundo. Ya no, protestante, cálmate, que te lo voy a explicar, No te rajes ya las vestiduras, ¿vale? Claro que Dios podría haber establecido un plan de salvación distinto. ¿Cuál es el tema? El tema está en que Dios estableció este plan de salvación. Dios estableció que tal y como se fastidió el mundo, se tuviese que arreglar. Lo estableció, sí, fue querer de Dios. En ese querer de Dios, en ese respeto al libre albedrío de las personas, Dios va actuando y va llevando adelante su plan de salvación. Misterio insondable el cómo lo hace, pero lo hace. María, pensada y querida por Dios, verdaderamente predestinada, o sea, no puede haber alguien en toda la Biblia más predestinada que la Virgen María. Nadie. Y mira que se le dan alabanzas a Abraham, a Noé, a Moisés. No, señores cristianos, ustedes no son judíos. Y claro que ellos son muy importantes, pero no hay nadie por encima del papel de la predestinación de la Virgen María. Y después de ella, el del Santísimo San José. Más que cualquier otro patriarca, ¿eh? Y ojo, con esto no quiero denostar a los patriarcas, al contrario. Para nada, para nada. Ellos son los primeros, te aseguro que ellos son los primeros que se arrodillan a los pies de San José y de la Santísima Virgen María. Si ellos se levantasen la cabeza, se le iban a dar bofetadas aquí a más de 4. Zasca, ¿tú qué haces con esta tontería? Ya te digo. Pero bueno, a lo que vamos. No hay nadie más predestinada que nuestra querida madre. Nadie más predestinada que ella. Pero Dios respetaba su libre albedrío. Y en ese libre albedrío, ella podría haber dicho que no. Luego, entonces, de ese sí de ella, Dios hizo depender el plan de salvación del sí de ella. Fue querer de Dios. Pues a Dios yo no me... El que quiera que le discuta, el que quiera que se vaya para arriba, le diga, a ver, ven aquí. ¿Por qué esto tenía que ser así? Que le discuta el que quiera. Yo no le voy a discutir a Dios. Dios sabe, conoce sus caminos, conoce sus motivos y conoce el porqué de las cosas. Sí es cierto que nosotros la Biblia nos da muchas pistas de por qué sí, y ahora lo vamos a ver, porque vamos a ver esa conexión entre el inicio y el final, y por eso vamos a entender también el resto de los dogmas. Es que la gente no hace estas conexiones, por Dios. Ay, qué pena. Bueno, seguimos. Entonces, el papel de María, el papel de nuestra bendita madre, no era solamente el hecho de concebir a Jesús. No era solamente el hecho de ser la paridora, como dicen algunos, así en plan incubadora, poco más menos. No. O sea, de ella nuestro Señor Jesucristo toma toda su humanidad. De ella toma toda su humanidad. Esa carne agujereada por los clavos y esa sangre que emana del costado, ¿vale? Vienen de su madre. La Virgen acompaña a su hijo. La Virgen da un sí cuando ni siquiera entiende. O sea, ella sí entiende, pero explicarme, cuando no sabe nada. Porque ¿qué vas a saber? ¿Qué podía saber en aquel momento sobre lo que pasaba? María sí supo quién era, se lo dice el ángel, ¿eh? El ángel le dice, cuidado que al que tú vas a concebir va a ser llamado santo. Va a ser el santo. María sabe lo que es. Y a pesar de eso dice que sí. Pero no están. Con lo que quiero decir es que María no es que tuviese una revelación especial, que conociese lo que iba a suponer la venida del Mesías, todo el plan de redención, nada de eso. No. Eso Dios en su momento la fue preparando y le fue revelando lo que le tuviese que revelar. Pero ella es el sostén de nuestro Señor Jesucristo. Ella es la educadora de nuestro Señor Jesucristo. Ella es la formadora de nuestro Señor Jesucristo. Ya está cruzada otra vez diciendo otra herejía. ¿Cómo que la Santísima Virgen fue la que formó a nuestro Señor Jesucristo? Pues sí, tarao, como cualquier madre a su hijo.
como cualquier madre a su hijo. ¿Quién le enseña la base de la fe, de la religión, de las oraciones a un hijo? Su madre. ¿No? ¿No lo hace su madre? ¿No nos dicen que María, además, la Virgen María se conocía todas las escrituras, como casi todos los judíos, y que guardaba todas las cosas en su corazón? ¿Qué significa que las guardaba en su corazón? Que las meditaba, las ponía en oración con Dios para ir entendiendo. Pero claro, como madre tenía autoridad sobre su hijo. Y como madre era responsable de educar a su hijo. Y su padre en la parte que a él le correspondía. O sea, no hay que rajarse las vestiduras de nada. Y como madre, acompañó a su hijo en toda la misión. Paso atrás. Sin vérsela, no. La vemos solamente en los momentos puntuales. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo la saca. Dice, vale, tú vas a querer pasar desapercibida, pero yo voy a poner clarito quién eres. Y hace así, se van a las bodas de Canaán y dice, mujer, ¿qué tiene esto que ver contigo, conmigo? ¿Mm? Y se va a los pies de la cruz y la saca, la planta en primera, ahí nos la pone así en las narices y dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. ¿No? ¿Mm? Y cuando van y bendicen a nuestro Señor, la quieren bendecir a ella, cuando esa mujer va y dice, bendito el vientre que te parió y los pechos que te amamantaron. Jesucristo dice, no, ¿pero qué estás diciendo? Por favor, ¿cómo le vas a dar una bendición a alguien que no sea yo, que soy el Mesías? No, no, no. Lo que hace Jesucristo es explicarles por qué justamente es bendita. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Que bendito es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Esos son mis padres, esos son mi madre y esos son mis hermanos. ¿Los qué? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Pero como hay quienes entienden la Biblia al revés, dándole la vuelta y no sabe uno cómo, de qué manera, pues ahí se creen que Jesús está atacando a su madre. Y Jesús la está nuevamente poniéndola en primera plana aquí delante, diciendo, es que ella cumple a la perfección la voluntad de mi Padre. Y no hace falta mucho más y no se habla mucho más de ella. Eso significa que no sea importante, ¿no? Es que con esos pilares uno ya sabe todo lo que tiene entre manos. Uno ya sabe cuál es el papel de María en la redención. Antes de continuar con el papel de María en la redención, problema del término corredentora. Es muy similar al tema que hemos dicho como mediadora de todas las gracias, ¿vale? Solo hay un único redentor en sentido absoluto. El único redentor, el único que nos trae a nosotros la redención, en términos propios, en términos teológicos, es nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás participamos y colaboramos. Sí, bingo, chas, totalmente. No solo María. Tú, aquel, yo. Todos colaboramos en la redención de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la colaboración de nuestra Madre es única. Es única. Es única, es especial. Esa colaboración no tiene punto de comparación con la de ninguno de nosotros. Entonces tenemos un problema. ¿Cuál es? ¿Qué término vamos a establecer para no decir corredención, que se entiende? Volvemos a lo mismo. Cualquiera que lee y escucha María corredentora está. Y sabemos que no es así como los católicos lo creemos. Otra vez lo mismo, sabemos que no es así. Pero para todos, ya veis, ya está María puesta como una diosa. Ya está en el mismo papel que su hijo. Ya está al mismo nivel que su hijo. Y no, María nunca está al mismo nivel de Jesús. María siempre está dependiendo de Jesús. Todo lo que es María lo es por Jesús. Ya he dicho también que tiene sus méritos propios, que no, pero por hablar así, para entendernos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Todo lo que viene de ella viene por Jesús. Entonces, ella no puede estar nunca a esto. Ningún católico cree, ni ningún ortodoxo, que ellos son todavía más exagerados con la Virgen que nosotros, piensa
que aun teniendo María el papel tan especialísimo en la salvación que tiene, está al nivel de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno. De acuerdo. Hasta ahí todo bien. Pero, nuevamente, para estar haciendo una profundización teológica y hacerla lo más correcta posible, lo más exacta, para que no pueda haber desviaciones, porque es algo muy importante de los dogmas. Los dogmas siempre lo que han hecho ha sido poner una barrera contra todas las herejías. O sea, aquí también hay que poner barreras contra determinadas herejías, hay que cuidar también con eso. Vale, entonces el término corredentor o corredentora no es el más adecuado. Pero claro, si le llamamos colaboradora tampoco, pues tampoco, porque para eso lo somos todos. ¿Veis dónde está el conflicto? ¿Veis dónde está todo el tema? El conflicto en los términos de qué nombre o qué terminología vamos a utilizar para que, expresando lo que se quiere expresar, sirva y no tengamos estos jaleos, ¿no? Y no dé lugar, tampoco volvamos a lo mismo. No hagamos más mal que bien, porque alguien que no es católico sencillamente lo va a leer o lo va a escuchar decir corredentora y ya va a pensar que estamos haciendo de María una diosa pagana. Mírala, ya está, lo de las diosas paganas, ¿no? Bueno, seríamos muy egoístas si nosotros primero, si nosotros decidiésemos que hacemos las cosas como nos importa a nosotros y que el resto de los cristianos nos van a dar igual. Eso es un egoísmo que te aseguro que ni nuestro Señor Jesucristo ni nuestra bendita Madre iban a estar de acuerdo con nosotros. Si la Iglesia decidiese actuar así, te aseguro que no iban a estar nada de acuerdo ni nada contentos. Porque, a fin de cuentas, nuestra bendita Madre es madre de todos los cristianos. Es madre de todos los bautizados. La acepten más, la acepten menos, la quieran más, la quieran menos, la reconozcan más, la reconocen menos. Es madre de todos. Y todos los que sois padres, ya no voy ni siquiera a las madres, todos los que sois padres, sabéis lo que supone un hijo. Y si encima de todo el hijo te sale torcidito, ya ni te cuento. Pero tú prefieres renunciar a una fiesta de reconocimiento que te hagan en tu familia, ¿no? Ay, porque la abuela va a cumplir 50 años, vamos a hacer un fiestorro. Tú haces así, tiras una patada a ese fiestorro. Si eso puede hacer que tu hijo ese que está alejado se aleje todavía más. O ese que se está caminando y está acercándose lo va a echar para atrás. Eso lo hace cualquier corazón de madre. Y sabéis que llevo la razón. Entonces, estos sectores muy radicales de la Iglesia, que están nada más que, el ecumenismo, porque ahora tenemos que renunciar a decir la verdad por el ecumenismo. No tenemos que renunciar a decir la verdad. La verdad se dice, la verdad se explica, pero el hecho de la promulgación de un dogma, primero, no depende de fuerzas humanas. No es una decisión humana, es una decisión que tiene que ponerse en la Iglesia por el Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo. Esto no es un ascensor que sube, no, es un ascensor que baja. De arriba a abajo, desde arriba, ¡wey! Venga, que quiero el dogma. Y ya está, entonces la Iglesia se pone en marcha, ¿vale? Pero mientras tanto, no, la Iglesia no. Aunque la Iglesia ata y desata, pero la Iglesia ata lo que ya se ha atado o se ha desatado arriba. Esto es algo también que muchas veces nos explica cuando decimos, es que la Iglesia tiene el poder de atar y desatar. Bueno, el poder de atar y desatar respecto a los temas de fe y de moral, ¿vale? Conlleva, sí, la defensa de las verdades reveladas que tenemos, explícitas y todo lo demás, ¿no? Y el aceptar la guía del Espíritu Santo en el resto, no el hacer lo que uno quiera. Y me parece muy importante poder establecer bien claritas esas cosas. Entonces tenemos un problema de términos y también, como decía el Papa Benedicto XVI y como también llegó a decir el Papa Francisco, o sea, la teología no está todavía madura del todo. Es decir, si la Iglesia hace algo en temas teológicos, por algo la teología de la Iglesia Católica está a un nivel, vamos, es que esa teología llega hasta las últimas consecuencias. Y tiene que ser que hasta las ultimísimas consecuencias no haya, no sé, como una pieza de precisión, ¿no? Que no haya ni el más mínimo milímetro de desencuadre con otras verdades, con otras cosas que afecte a otras cosas. O
sea, tiene que ser perfecto. Y por eso decía que estábamos en un camino bonito, porque estamos justamente en ese camino de esa profundización que se lleva haciendo bastantes años en los estudios mariológicos, que se tiene ya bastante pulida, ojo, también se tiene bastante pulida el tema de la participación de la Virgen Santísima en el plan de salvación, pero hay flecos, o sea, hay cosas que aún están ahí un poquito, y que la Iglesia lo que nos está diciendo, la Iglesia no nos está diciendo, oigan, señores del pueblo, oigan, fieles creyentes, dejen ustedes de pensar que María es corredentora. No, la Iglesia nos está diciendo, chicos, María es corredentora en el sentido que los católicos hemos creído siempre, pero tenemos que esforzarnos en explicarles al mundo en qué sentido lo decimos, y por eso, si evitamos decir ese término que puede alejar a gente de acercarse a la verdadera Iglesia, pues vamos a intentar cambiarlo y a decir otro. Y señores teólogos, pónganse todavía las pilas que aún queda para que podamos para que esto pueda ser un dogma. Ahora bien, ¿cómo tiene sustento, tendría sustento la corredención de María? O la super colaboración o colaboración única de María en el plan de salvación, ¿tendría sustento bíblico? ¡Puah! A ver si me entiendes. Tenemos dogmas con mucho menos sustento bíblico que el dogma este. O sea, este desde luego por sustento bíblico no llora. No llora. No llora. Porque ya te digo, ningún cristiano puede, es que es innegable el papel de la Virgen María. Es innegable. ¿Cómo? Primero, antes de seguir, ¿cómo hemos entendido siempre los católicos, cualquiera de nosotros, cuando hemos dicho María es corredentora? Nosotros lo entendemos de dos formas. Las dos van juntas. Una de ellas, justamente, como hacíamos antes alusión, al necesario sí de María para que la redención viniese al mundo, para que el Salvador viniese al mundo, para que el plan de salvación continuase adelante. Y esa, los padres de la Iglesia y todo dicen que es, o sea, imprescindible. Fue voluntad de Dios que eso fuese así. Bien, esa es una de las maneras que nosotros decimos. Es corredentora porque participa con su libre albedrío, con su sí. Con ese sí que hay padres de la Iglesia que dicen que toda la creación estaba en silencio y temblando, esperando la respuesta de la Virgen Santísima. Porque de ella dependía todo. De ella dependía todo. Fijaos, fijaos. Entonces, eso es algo que nosotros lo entendemos así. ¿En qué segundo sentido lo entendemos? Bueno, en algo que es propiamente cristiano. Por desgracia, ahora ha quedado básicamente propiamente católico, también ortodoxo, pero desde luego el protestantismo lo ha perdido, que es el valor salvífico del sufrimiento. El valor salvífico del sufrimiento. Y aquí es donde sí hay problemas teológicos. Y os los cuento. Nosotros creemos, bien, que la Santísima Virgen participó de una manera única, exclusiva, por esa unión tan especial también que tenía con su propio Hijo Jesucristo, en la muerte y el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que ese sacrificio de ella, en el sentido de ese sufrimiento y ese dolor de ella, ofrecido a Dios y por amor, era, bueno, en realidad era la expresión máxima de lo que se nos pide a cualquier creyente, que es colaborar y participar en los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ya lo sé, protestante, escúchate, que tú vas a decir, ¿es que el sacrificio de Cristo le faltó algo? Es que parece que los oigo, macho. Es que son siempre igual. Bueno, pues mira a ver lo que te dice San Pablo. Porque San Pablo te dice que él está sufriendo en su carne, en la de San Pablo, los padecimientos que faltan al sacrificio de nuestro Señor en la cruz. ¿Qué significa eso? Eso significa que a nivel de redención, o sea, a nivel de lo que se obtiene de la salvación obtenida, no falta nada en ese sacrificio. Cristo muere, Cristo vence a la muerte, Cristo resucita. Ya está, ¿de acuerdo? Pero a nivel de
la ofrenda sacrificial, es necesario que todos participemos en ella. Por eso San Pablo, sus padecimientos físicos, los entrega y los une al padecimiento de nuestro Señor Jesucristo para ofrenderlo como una ofrenda al Padre. Eso mismo hizo la Santísima Virgen María. Todos sus padecimientos, bien, unidos a los de su Hijo como ofrenda al Padre para la salvación del mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer cualquiera de nosotros, ¿de acuerdo? Ese es el valor redentor del sufrimiento. El valor redentor del sufrimiento. Aquí me está diciendo, no creo que redima. Yo no he dicho, ves, escucha las palabras que yo estoy diciendo. Yo no he dicho que el sufrimiento de María redime. ¿Ves cómo no estás escuchando bien, corazón? Yo no he dicho que el sufrimiento de María redime. He dicho que el único redentor es Cristo. Cristo es el único que nos trae la salvación. Pero Dios exige de nosotros sacrificios y ofrendas. Esta es parte de nuestro sacrificio, de nuestro sacerdocio real. ¿O ya has olvidado que todos somos un pueblo de sacerdotes? ¿En qué te crees que consiste el sacerdocio? En hacer ofrendas y sacrificios de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Y al Padre, evidentemente, a la Trinidad. ¿De acuerdo? Porque aquí no solamente son acciones de gracias, cantos, palmas y alabanzas, que está muy bien, que son también necesarias, pero ¿dónde quedan las ofrendas y dónde queda el sacrificio? Eso es lo que te está enseñando San Pablo. San Pablo te está enseñando que los cristianos, algo que se ha creído desde el momento, desde el 0,1, ¿vale? Que el sufrimiento de las personas tienen un valor salvífico. Es decir, generan en el cielo, por así decir, imaginaos, ¿no?, una caja de los tesoros, pues ahí se van a... Que San Pablo hay un momento que habla también de el crear esas riquezas en el cielo, ¿no? Que luego, eso que uno le va dando así Dios lo convierte en unos tesoros que luego distribuye las gracias para que otros muchos se conviertan. Porque nuestra misión, la primera es convertirnos nosotros, salvarnos nosotros y salvar a nuestra familia. Pero es que nos reduce ahí. Tenemos que llevar la salvación al mundo. Y la salvación al mundo no la llevamos solamente con una Biblia, vamos a predicar. La salvación al mundo justamente la adquirimos con sacrificios y penitencias. Oraciones, ayuno y penitencia. Esos son los sacrificios que Dios exige de nosotros como pueblo sacerdotal. Luego está el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es unido a ese, que es de verdad el único sacrificio. Unidos al de Cristo, se presentan ante Dios. Cristo, el único mediador también, los presenta ante Dios Padre. Es que, no sé, creo que los protestantes os hacéis un poco bola con esto. Y la verdad que esto está muy claro en la Biblia y en todo incluso en el Antiguo Testamento. O sea, es que nada ha cambiado. Ha cambiado o sea, lo que ha cambiado un poco es, al cambiar el sacrificio, al tener un nuevo templo, tenemos un nuevo sacerdocio, un nuevo sacrificio, todo lo que tú quieras. Y tenemos unos sacerdotes que son los encargados de ofrecer el sacrificio por el pueblo a Dios, ofreciéndole al Padre, a nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? Son los sacerdotes de Cristo. Y luego tenemos el sacerdocio del pueblo, que tenemos que ofrecer nuestros sacrificios. No, los unimos al de Cristo. Al de Cristo. Y todos van hacia arriba. En fin. No sé si estáis con algo más, es que he leído ese comentario por ahí, entonces veo que no. A ver, Angélica dice, no se ha olvidado, Cruz, nunca se ha enterado que somos sacerdotes, reyes y profetas. Vale, pero es que, ojo, que es que el sacerdocio real del pueblo santo no excluye el sacerdocio ministerial. Igual que pasaba en el Antiguo Testamento, teníamos el sacerdocio real del pueblo y el sacerdocio ministerial, pues pasa exactamente igual. Porque cada uno es para, digamos que tiene unos fines distintos. Son un tipo de sacrificio diferente al Padre. A lo que vamos. Entonces, evidentemente, o sea, el sacrificio que María, que nuestra Santísima Madre, unió al de su Hijo, por amor al mundo, sí,
Para la salvación del mundo, sí, porque hemos dicho que eso se convierte en gracias y en tesoros que luego Dios reparte. Por amor al mundo, ¿por qué? Porque fijaos, a ver, madres, fundamentalmente madres, pero también padres, sí, también padres. Si nosotros ponemos en un altar a Abraham, porque a Abraham Dios le pidió, dame a tu hijo, dame a tu único hijo. ¿Qué hizo Abraham? Le dio a su hijo. ¿Y qué hizo Dios? No lo vayas a matar, tranquilo, que aquí está, toma el cordero. Bien, ahora estamos con la Virgen. Ese cordero está ahora ahí y ahora tenemos a la Virgen en el mismo papel de Abraham. Es la misma prueba. Quiero a tu hijo. Algo que se nos olvida es que la Virgen ni en un solo instante le negó la voluntad al Padre. Y la cuestión aquí es, ¿qué padre o qué madre, viendo todo eso, no le diría a Dios: basta ya, por favor, es que no tienes bastante, es que no ves cómo está sufriendo ya mi hijo, no puedes parar ya esto? Pero eso la Virgen no lo dijo, ni desde el fondo de su corazón. La Virgen sabía lo que estaba haciendo Dios, sabía lo necesario que era, y la Virgen aceptaba que eso era la voluntad de Dios. ¿Se le rompió el alma? Pues yo estoy segurísima que si Dios no la sostiene de un modo especial, no lo hubiese soportado. Estoy segurísima. Entonces, yo creo que el amor humano que más se ha podido parecer al amor de nuestro Señor Jesucristo es el de la Santísima Virgen. ¿Vale? Porque cuidado, no es decir que no lo ves, es que lo estás viendo. Minuto tras minuto, Tela. Y ni siquiera en el fondo de tu corazón, en el fondo del alma de la Santísima Virgen, porque de eso dependía la redención. Hay un instante de resistencia a la voluntad de Dios. Ella, salvando las diferencias, que luego no venga un protestante a querer malinterpretar lo que estoy diciendo, pero ella era como que estuviese ofreciendo a su hijo al Padre. No en el plan de un sacerdote ministerial, no, sino no negándose, igual que Abraham, superando la prueba, igual que Abraham, ¿no? No es mi hijo, aunque sea mi hijo. Es tu hijo, porque Dios todo es tuyo y todos somos tuyos. Y si tú nos llamas y si tú nos pides, es tu voluntad. Eso es lo que hizo la Virgen. ¿Entendéis? Eso es lo más grande que ha hecho un ser humano. Sí, porque en el resto de los seres humanos nosotros vamos a tener siempre un ¿por qué Dios permites esto? Basta ya, páralo ya, no puedo más, me voy a morir. Pero ella ahí, muriéndose, efectivamente. ¿Os acordáis? El sabio Simeón se lo dijo. 7 espadas atravesarán tu alma. 7 espadas atravesarán tu alma. O sea que... Pero ella, o sea, lo que sí están de acuerdo ya, estaban también los padres de la iglesia, todos, ellos decían que, o sea, que María, la Virgen María sí tuvo, de algún modo, o sea, no sabemos exactamente lo que tuvo, no nos lo ha contado, ¿no? Pero en esa unión mística tan especial que ella tenía con Dios constante, también María estaba siempre, vale. Digamos que Dios de algún modo le dio a conocer lo que fuese y en la fracción que le pudiese corresponder, ¿no? De para qué servía eso, de por qué eso era necesario y todo eso. Pero bien, eso ya es punto y aparte. Dios la sostuvo y si Dios no la sostiene, pues eso. Ahora, pero es que él no queda ahí tampoco. No queda ahí tampoco. ¿Por qué? Porque la Virgen María, cosa que tampoco nos la van a contar en Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Pero todos lo sabemos. Fue el sostén de la Iglesia hasta que Dios decidió que la Iglesia podía estar por sí solita y que ya no necesitaban a la Madre del Salvador. ¿Vale? Fue esa intercesora personalísima y especial con el teléfono rojo, ¿no? De línea directa con nuestro Señor Jesucristo. Puesto aquí abajo. Mira, hijo mío,
Mira, ay, por Dios, que mira lo que les pasa a los apóstoles aquí. Ay, por Dios, que mira lo que está pasando aquí. Ay, por... Y no solamente eso, su ejemplo. Su ejemplo, su sabiduría, su paciencia, su... Eso, o sea, fue la persona de la Virgen María, la que unificó, como madre, la que unificó a toda esa iglesia primera, una vez que nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó y subió a los cielos. Fue la que unificó a todos los apóstoles, en la que unificó a todas esas primeras comunidades de creyentes. Y durante un tiempo, ella fue, el tiempo que Dios estimó, fue necesaria aquí consolidando esa iglesia. ¿Por qué sabemos todo esto? Bueno, señores, base bíblica. Génesis 3:15, maravilloso, fantástico. La pringamos. Allí tenemos a una Eva inmaculada, que no haya pecado, a una Eva virgen, sin problema, aunque para Carlito Velón le causa, para otros muchos, y Néstor y Pacheco, todos les causó problema. Ay, es que les mandó procrearse, creced y multiplicaos, y ya por eso se supone que iban a tener que tener relaciones sexuales íntimas. Pues bueno, chica, ¿qué vamos a hacer? Los hay con la mente cortita, ¿no? Los hay con la mente cortita, pero en fin. Génesis 3:15, Eva virgen, Eva inmaculada, Eva llena de gracia. Recordar, Dios, la brisa del Espíritu, Dios se paseaba con ellos todas las tardes. Es decir, ellos tenían un canal de comunicación, eso sí que tenían banda ancha de conexión, ¿sabes? Chuchu allí con los datos, ¿no? Total, ellos iban creciendo en sabiduría y en conocimiento, porque ellos eran como niños pequeñitos en la fe, como bebés espirituales, como bebés en conocimiento, tuvieron que ir experimentando, ir conociendo. Bueno, pues en ese proceso apareció, pues es que aparece siempre, hija mía, la lagartija esa, porque es que eso es una lagartija. Eso ni serpiente es, porque tú me dirás que es una serpiente con patas ahí andando. Una lagartija, una lagartija, que luego se ha convertido en dragón, pero bueno. Una lagartija, allí parculeando, como se dice aquí, dando la vara allí, pichichi, pichichi, pichichón. ¿Qué pasó? Que esa Eva y ese Adán, inmaculados, vírgenes y en estado de gracia con Dios, dudaron de Dios. Desconfiaron de Dios. Ay, es que Dios nos está ocultando algo. Dios no quiere que seamos dioses como ellos. Por eso nos está diciendo, fíjate, nos está diciendo, no comáis de esto porque moriréis, pero en realidad es porque vamos a ser dioses como Él. Pues yo me lo voy a comer. Oye, Adán, toma. Adán, que parece que aquí la única que pecó fue la Eva. Adán, no se le ocurrió decir, quita, mujer, eso de la mano, suéltalo, tíralo, ¿qué estás haciendo? Que a mí me dijo Dios que no podíamos y ya te dije que Dios me había dicho. Porque Dios no se lo dice a Eva. Cuando Dios le da esa orden a Adán, se lo dice cuando está Adán solo. Bueno, para que quede ahí detalle. O sea, ya vemos ahí que implícitamente Adán tenía que cuidar también en ese sentido de Eva. No pasa nada, no pasa nada. Total, que en vez de darle un manotazo dice, oye, pues sí que está rica esta fruta, pues yo también le voy a dar un mordijito. Y ahí llegó el shock traumático, ¿no? Aquello revienta, aquel canal y aquella conexión. ¡Fa! Chicos, se cortó internet. No hay señal, no hay conexión. La soledad, el abandono, el frío, la vergüenza, el miedo. O sea, yo lo he dicho muchas veces, lo de Adán y Eva tuvo que ser un shock traumático. O sea, ríete tú de los shocks traumáticos que hay con esta. O sea, lo de ellos tuvo que ser una cosa espantosa, pero espantosa. De estar en el cielo y en esa relación y en esa comunión, de sentir constantemente el amor de Dios, de no tener ningún miedo, de todo transparente, de todo sin nada oculto, sin nada. De repente, todo eso, esa vuelta, ese cambio, ¿sabéis? Tan fuerte, tan grande, tan fuertísimo y quedarse ahí patidifusos. Ay, mirad, otro espabilado. O además que escribe con mayúscula porque se piensa que yo estoy cegata.
Dice, el ejemplo de Abraham, la comparación no sirve, porque por encima de que Dios lo nombrara el padre de la fe, pero en ningún momento Dios nos manda a orarle, háganles caso a su líder, el Papa. Ay, si supieses algo de tu propia fe, de las raíces de tu propia fe, sabrías que los judíos le oran a Abraham. Pero como no conoces ni siquiera las raíces de tu fe, ¿te crees que tú acabas de venir con una Biblia y acabas tú ahora de descubrir 2025 años después, por no decirte casi 4000 años desde que se empezó a entregar la revelación al mundo, que tú ahora eres el iluminado que conoce la interpretación de las Sagradas Escrituras? Cuando no te enteras ni una papa. Anda, síguete, quédate aquí un poquito más y aprende. Pero si quieres escribir algo, deja de escribirlo en mayúsculas. Y escucha para aprender. Porque, ¿sabes? Mira, es que el problema vuestro es el problema que sí que hemos superado los católicos. Mira, San Pablo dice, a ver, chicos, que no puedo hablaros como seres espirituales, que os tengo que hablar todavía como gente carnal, os tengo que estar dando todavía leche, y ya es hora de que comáis alimento masticado, comáis comida de adultos, por favor, crecer un poquito en la fe. Entonces la Iglesia Católica fue creciendo en la fe, creciendo, madurando, completando la acción, desarrollándola teológicamente, divino, maravilloso, fantástico, guiada por el Espíritu Santo. ¡Güey! ¡Ole! ¿Qué pasa con los que llegáis a la Biblia y hacéis así? Que parece que esa parte que os dice que lo que está allí escrito es todavía nada más que leche para los bebés, los primeros biberones. ¿Os creéis que aquí está el menú completo? No, nenes, lo dice San Pablo. Esto es la leche del biberón. Para comerte el menú completo, tienes que estar en la iglesia, porque es donde están los grandes chefs. Hay veces analogías que me salen muy chulas. Oye, ¿qué quieres que te diga? Bueno, que luego me voy a despistar. Vale, el caso es que, ¿no? Entonces tenemos ahí la escena de Génesis. Tenemos a la mujer, a la nueva Eva, al nuevo Adán, a la lagartija. ¿De acuerdo? Bien, vale. E inmediatamente Dios Padre, en su alma de padre, dice, bueno, venga, va, la Biblia de una manera que ni os imagináis, ha dañado a toda la creación, no solamente a vosotros, a toda la creación. La ha dañado de un modo que no sabéis ni siquiera lo que habéis hecho. Ha dañado a todo el proyecto que yo tenía con el hombre, a todo el proyecto con el que yo os creé. Y bueno, pero tranquilos, porque yo lo solucionaré, ¿vale? Tú, Eva, tú, mujer, ¿vale? De la mujer vendrá la simiente y ellos, y ahora vamos a entender por qué ellos, le pisarán la cabeza a la lagartija. Que para entonces ya será un dragón, pero no importa, le pisarán la cabeza a la lagartija. ¿Por qué ellos? Veréis, en el hebreo, eso tengo yo un programa en el canal de hace bastante tiempo. En el hebreo la partícula que se utiliza es una partícula indeterminada, es un artículo neutro que se puede utilizar para femenino o para masculino. Y se puede utilizar también para plural y para singular. Entonces, en la Vulgata se tradujo por ella le pisará la cabeza a la simiente. Ese ella, mucha gente ha pensado, ¿es la Virgen? ¿No es la Virgen? Sí, no. Bien, es las dos cosas. Ese ella es la mujer y la simiente de la mujer. ¿De acuerdo? ¿Por qué es también la mujer? Porque después de eso nos va a explicar, dice, enemistad pondré entre tu simiente y la simiente de la mujer. Vale, esa enemistad, ya la tenemos ahí. Ahí tenemos, eres enemigo. Enemigo, o sea, la simiente y la de la mujer van a estar en guerra constante. Entre tu simiente y la simiente. Y luego dice, y enemistad pondré entre ti, entre la mujer y el demonio. Y la lagartija. Es decir, a la mujer, a esa mujer que está, que es profecía.
cuidado, que es la única profecía en toda la Biblia o en todo el Antiguo Testamento que viene de palabra directa por boca de Dios. Ahí no hay ángeles, no hay profetas, no, hay Dios hablando. Esto es lo que va a pasar y lo que se va a cumplir. Pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Cuándo se llamaba Eva mujer? Eva se llamaba mujer. Es decir, Isha. Significaría varona. Ish era él, Isha es mujer. Cuando estaban en el paraíso, antes del pecado. Después del pecado es cuando Adán le pone a la mujer el nombre de Eva. Entonces, cuando dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, ¿se refiere a Eva? No, Eva ya se llamaba Eva. Eva ya tenía el pecado, de hecho el pecado original que nos han transmitido a toda la humanidad. Luego entonces la enemistad nuestra entre esta mujer o estas todas otras mujeres y la lagartija. Hay una mujer que sí que va a tener enemistad completa con la lagartija, de modo que la lagartija no la va a poder tocar. Ahí es donde se está profetizando la Inmaculada Concepción de nuestra Santísima Virgen, de la Santísima Virgen María, de la Santísima Madre de Dios. Ahí es donde se está profetizando su Inmaculada Concepción. Va a ser enemiga del pecado. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, por decisión del Padre, no va a tener, primero no va a tener una carne que restaurada, por así decir, ¿no? Que sí que ha estado tocada por el pecado, pero después se lo hemos quitado. No, va a ser una carne pura desde el inicio. Podría haberlo hecho, aunque María no hubiese sido eso. ¿Pero por qué? Porque San Juan nos lo explica muy claro. San Juan, cuando llega el Apocalipsis y dice nuestro Señor Jesucristo, mirad, yo ya he resucitado, ¿vale? Yo ahora ya estoy aquí arriba. Y desde aquí arriba os voy a contar para que entendáis. Os voy a contar el sentido de la historia del hombre. Os voy a contar qué sentido tienen vuestras vidas y cuál es el plan de salvación de Dios, para que podáis entender, ahora que yo ya me he encarnado, que me habéis visto, que sabéis que estoy aquí, que soy real y que os ofrezco la vida conmigo, que os ofrezco divinizaros y participar de mi divinidad. Ahora os lo voy a contar. Y entonces llegas el apóstol San Juan y se va y nos escribe en Apocalipsis 12. Nos llega al pasaje de Apocalipsis 12. Y si en Génesis nosotros teníamos a la mujer, a la simiente de la mujer y a la lagartija, en Apocalipsis, recordar que ya tenemos a Cristo resucitado, tenemos a la mujer en el cielo, en el templo del cielo, la Asunción de María, en el templo del cielo, a la mujer, ¿vale? Tenemos a la simiente. ¿Cuál es la simiente, Cruz? ¿Cuál es la simiente? La mujer, ese niño que nace, que fue arrebatado a los cielos. ¿Es el nacimiento de Cristo en Belén? No, no es el nacimiento en Belén. Es el nacimiento en el sepulcro. Es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el Cristo. Ya no es Jesús encarnado. No, ya es el Cristo, plenamente el Cristo, que nace y toma vida, por así decir, ¿no? Y sube a los cielos. ¡Ay, entonces por qué está la mujer con dolores de parto! Pues también lo explica fácil, ¿no? La mujer con dolores de parto, que sabéis que en el lenguaje bíblico es para hablar de sufrimientos, de tiempos de tribulaciones, de miedos y de todo eso, ¿haciendo qué? ¿Haciendo qué? Dando a luz ¿a qué? Dando a luz a la iglesia, dando a luz al resto de los fieles, de los hermanos de su hijo. Por eso Jesús había dicho, ahí tienes a Juanito, bonito, mira, ahí tienes a tu mamá. Porque ella es la madre espiritual. ¿Eso significa que es madre biológica? No, evidentemente no. ¿Significa que es madre de nuestra alma? No, el alma es de Dios, es nuestra madre espiritual en la fe.
en la fe, es nuestra madre en la fe. ¿Mm? ¿Y por qué sabemos que es la primera iglesia? Buah, pues porque ahí vemos a la lagartija, que ya se nos ha hecho todo un pedazo de dragón, de tanto que la hemos alimentado en estos años y todo lo que ha aprendido, el jodido, ¿vale? Pues la tenemos ahí, entonces dice que va a perseguir. ¿Quién eran esos? ¿Quiénes son todos esos? Los que siguen los mandamientos de Dios y los cumplen. Es decir, el nacimiento de la primera iglesia, los mártires de la primera iglesia. El dragón dejó de ir a por la mujer, no podía alcanzarla de ninguna manera, no la pudo alcanzar entonces, no la alcanzó ahí tampoco, la mujer fue arrebatada al cielo, le fue robada de las garras a la misma muerte, para que su cuerpo no se corrompió, que es lo propio de la muerte, no encontró corrupción porque era inmaculada, ¿vale? Y fue llevada, Dios dijo, tú ahora ya aquí también. Por eso hay que entender la Biblia como es, porque la Biblia como es preciosa y es maravillosa y es hermosísima y nos lo está contando todo. Y claro, ¿qué hacían los primeros cristianos, los padres de la iglesia? ¿Qué es lo que dicen? Claro, la nueva Eva. Porque como hay un nuevo Adán, y eso nos lo dice el Nuevo Testamento, es imprescindible que haya una nueva Eva. ¿Pero por qué es imprescindible? Porque los dos dijeron que no. Y los dos tenían que decir que sí. Los dos con su libre albedrío pleno y completo. Y los dos en el mismo estado en el que estaban en el paraíso. ¿Por qué en el mismo estado en el que estaban en el paraíso? Pues ¿qué más hubiese dado? Oye, Jesús, está claro, no iba a tener pecado, pero total, ¿por qué era necesario que la nueva Eva no tuviese pecado? Bueno, porque entonces no estaríamos porque entonces el sí de ella no habría sido, tendríamos, ¿os acordáis que ese dragón, qué feo que es el jodido, pero qué feo, lo pintan rojo, pero de verdad que ese dragón tiene que ser verdoso, asqueroso, ¡ay, qué feo! Bueno, el caso que ese dragón, ¿cómo le llaman? El acusador, ¿no? Ese dragón va y luego a Jesús, lo vemos hablar, subir, reclamarle a Dios con Job, tal. Le va a subir y le va a decir, claro, pero el sí de ella no vale, porque en realidad ella, si hubiese sabido lo que venía, no hubiese dicho que sí. Porque tú la engañaste, porque el ángel se quedó deslumbrada con el ángel, porque no fue justo lo que hiciste, Dios. En realidad, esa redención que tú has traído no es justa. Y Dios es la perfecta justicia. Entonces, para que todo tenga el mismo valor, su sí tenga el mismo valor que tuvo su no. Fijaos si su no tuvo valor, que mirar el desastre que nos jorobó a todos, pues para que ese sí pudiese arreglarnos a todos y tener el mismo valor, tenía que ser en las mismas condiciones que estando en el paraíso. Vale, cuando Eva era todavía inmaculada, era virgen y no había pecado. Y entonces ahí tenemos a la Virgen, por eso la Virgen tiene que ser lo mismo. Y entonces tenemos al nuevo Adán y a la nueva Eva con las mismas condiciones que el Adán y la Eva primigenios para deshacer la burrada, el desastre terrorífico que hicieron Adán y Eva. La voluntad de dos seres humanos fastidió por completo lo que Dios, el fin, la finalidad con la que Dios había creado la humanidad. Y dos seres humanos lo arreglaron. Y al arreglarlo, nos dieron la opción de poder nosotros acceder a la salvación. Ese arreglo no tiene que ver luego con el acceso a la salvación. Por eso hay que diferenciar esos momentos. Ese arreglo del sí de María, que es equivalente al sí de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní. Por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir el Getsemaní, porque Él con su libre albedrío tuvo que adherirse voluntaria absolutamente a la voluntad del Padre. Un sí y otro sí, igual que fueron un no y otro no. Un sí y otro sí.
Y evidentemente la redención y la salvación nos la ha traído el sacrificio y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El único, el único. Pero los dos tenían que darle la espalda a la lagartija esa. Esa chuchurra. Qué fea, de verdad. Los dos tenían que decirle que no. Los dos tenían que superar esas pruebas. Igual que las que fueron al principio y salir victoriosos. Y los dos tenían que estar en las mismas condiciones, vírgenes e inmaculados. Es que eso no lo dice la Biblia, sí que lo dice, es que solamente hay que saber leerla. ¡Pabilao! Claro que lo dice, pero hay que saber leerla. No hay que leer la Biblia como un niño de biberón, hay que leer la Biblia como alguien que ya toma un menú delicatessen de 5 estrellas, de restaurante de 5 estrellas, total. Vale. Entonces, esa es toda la participación de nuestra bendita madre en el plan de salvación, que no es poco, ¿eh? Y justamente por haber sido inmaculada es por lo que su cuerpo no va a encontrar corrupción. Ya lo dicen en los salmos de David, ¿no? Que mi cuerpo no verá corrupción, la corrupción de la muerte y todo eso, bueno, no pasa nada. Claro, ¿por qué? Porque ella no había sido tocada por el pecado. Ella no ha sido, el dragón no lo dice Apocalipsis 12, que el dragón no puede con ella, porque es protegida por las 2 alas que se la lleva al desierto. ¿Vale? Es decir, es la protección de Dios la que está en ella. No es tocada, no puede tocarse por el pecado. Y es por eso, por lo que, fijaos, tenemos en el Antiguo Testamento gente que ha sido asunta al cielo con pecado. Imaginaos si nuestra bendita madre, que no tenía pecado, de la que todo el plan de salvación dependía porque Dios así lo quiso, porque fue voluntad de Dios, no va a estar asunta en el cielo. Es que de verdad piensan con la cabeza. Bueno, con la cabeza no, con lo que piensan, con la cabeza, en fin, no me hagáis decir burradas. Violeta, muchísimas gracias por tu superchat, corazón, de verdad. Muchísimas gracias. Dice, Crucita, contigo entiendo mucho mejor todo. Gracias por tu catequesis, Dios te bendiga. Bueno, pues yo me alegro, de verdad. Si esto hace que lo entendáis mejor, yo me alegro muchísimo. Mauricio Campos, de verdad, gracias también por tu superchat y lo mío. Gracias a todos los que me ayudáis. Voy a volver a los comentarios. Vale. A ver, yo sé que esto, a pesar de eso, también le causa ampollas a muchos protestantes porque no quieren entender. Estamos en una guerra espiritual. Todo lo que pasa en el mundo son nada más que manifestaciones de lo que hay realmente detrás, que es una guerra espiritual. Una guerra entre el dragón y los seguidores de los mandamientos. Es decir, los miembros de la iglesia, los que son hermanos de Cristo. Bueno, ya sabemos, algunos están en la valla allí, que casi están fuera, ¿no? Están en la valla del jardín y otros están sentados ya en los bancos al lado del altar. Pero bueno, es igual. Bien, todo el resto de lo que nosotros vemos en el mundo está provocado por eso. Todo. Escuchar bien. Todo es consecuencia de eso y está provocado por eso. ¿Por qué? Porque todo es consecuencia y fruto del pecado. Y todo además tiene como trasfondo la batalla entre Dios y el enemigo de Dios. Entre Dios y el enemigo de la iglesia, que es el cuerpo místico de Dios, que es Dios mismo. En plan, en esa analogía, es el cuerpo místico, lo dice Jesucristo. Saúl, ¿por qué me persigues? Y no le estaba persiguiendo, él estaba persiguiendo a la iglesia. Luego, la iglesia es Cristo mismo, aquí, en la tierra. Es la forma visible. Su cuerpo de carne se fue arriba, pero dejó aquí su cuerpo de cuerpos, visible. Vale. Todo está movido por eso, todo. Da igual si es un conflicto pequeño que si es un conflicto grande. Da igual si es una discusión de ti o con tu hermano. Da igual si es este protestante que viene aquí a rasgarse las vestiduras porque no viene porque entienda o no entienda o quiera entender. No, da igual. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, pues que, por desgracia, no vemos que nos convertimos en instrumentos del diablo en vez de en instrumentos de Dios cada vez que actuamos así. Porque aquí somos instrumentos siempre. Hay gente que no le gusta esto. Es que eso de instrumento parece mentira. No somos seres humanos, sí, tranquila, somos seres humanos. Por supuesto, no nos tomemos las cosas como no son. Pero
somos instrumentos que o nos dejamos usar por el bien o vamos a ser usados por el mal. Y el mal nos va a usar sin nuestro consentimiento. Vaya a pensar que, que se va a respetar nuestro libre albedrío. Torarí que te vi. A ver, no, disculpa, no, él no, él no. Dios sí, pero él no. Por eso Cristo decía, el que no recoge conmigo, desparrama. Porque el que no se deja usar como instrumento de Dios, va a ser utilizado como instrumento del diablo. Y da igual si es un banquero, si es un comerciante, si es un político, si es un youtubero, da igual. Da igual, de una medida, de otra, en pequeño gradito, en grado mayor, en grado tal, al final está siendo utilizado y está sirviendo a los propósitos del enemigo de la Iglesia. Sí, claro, ahora todos los conflictos del mundo van a ser por la enemistad con la Iglesia. Pues sí, porque destruir este mundo es destruir también la obra de la Iglesia, la obra de Cristo mismo, y de eso va. Va de fastidiar al hombre todo lo que se pueda para intentar arrebatarles todo el mayor número de almas posibles a Dios. Así de claro. De eso va. Y da igual que nos parezca que tiene relación o que no la tiene. Y luego, conforme van avanzando las cosas, ya hemos descubierto 1000 veces que al final siempre acaba en la cristianofobia. Ahora en Europa la cristianofobia está cantidad extendida. La cristianofobia. ¡Ay, es que eres cristiano! Bueno, vaya, hombre, que tenemos que respetar a un musulmán, a un budista, a un todo lo que tú quieras, pero un cristiano, es que vosotros sois los del pasado, sí, claro, los del pasado. Pero y no hablemos ya de la catolifobia. Eso ya, buah, buah, ni lo nombremos, ni lo nombremos. Hola, José María dice, no sé quién decía que todo problema político viene de un error teológico, y tenía razón. Sí, pero es que no solo político, me da igual, es que es financiero, de la comunidad de vecinos, chicos, de ti con tu hermano, con tu sobrino, con tu... Todo, porque ahora en el momento que cedemos a la tentación en algo, yo qué sé, un pequeño enfado, un tal, a ver, no es una causa grave, entenderme, pero a fin de cuentas, nos estamos dejando, ¿veis? En el momento que no estamos dejándonos usar por el bien, ¡pum!, caemos en el mal. Caemos en el mal, ya pecamos, flaca, ya la hemos liado. Nos toca otra vez visita al confesionario. Ale. Entonces, me parece que la Iglesia ha sido de una sabiduría impresionante. El documento es grande, tiene 28 páginas, creo que son. Es muy hermoso. Yo recomendaría a todos de verdad leerlo con calma, tranquilamente. Si hay cosas que no entendéis, pues yo qué sé, luego las preguntáis, hacemos preguntas y un día podemos contestar a todas las dudas que tengáis sobre él. Pero de verdad leer el documento porque es muy hermoso. Se aprende mucho de teología, se aprende mucho de historia, se aprende, pues como siempre, se aprende de todo porque la Iglesia es súper sabia. Mirad, os comparto ahí el enlace del documento. Bien.